Hola amigos, bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y el día de hoy quiero enseñarte el proceso completo para la construcción de un especímetro o calibrador para luthier. Esta es una herramienta de precisión, indispensable en cualquier taller de construcción de instrumentos musicales. Así que si te gusta la idea, suscríbete, y vamos a empezar. Los elementos necesarios para este proyecto son solamente dos. El primero y el más importante, corresponde a un reloj comparador, o también conocido como reloj de carátula o medidor dial. Esta herramienta es capaz de dividir un milímetro en 100 partes, lo que se traduce en mediciones extremadamente precisas. El segundo elemento, corresponde a una pieza de madera con las siguientes dimensiones: 20 centímetros de ancho, 2 centímetros de grosor, y un largo de 35 centímetros o más. Para empezar con la construcción, el primer paso corresponde a trazar una línea en la parte superior de la pieza de madera, dejando un margen de 5 centímetros. Posteriormente, se traza una segunda línea horizontal y paralela a la anterior, con una distancia de 1.8 centímetros. A continuación, se traza una tercera línea paralela a la anterior, con una distancia también de 1.8 centímetros. Posteriormente, se traza una cuarta línea paralela a la anterior, con una distancia de 4 centímetros. A continuación, se realiza el mismo procedimiento con una quinta línea paralela a la anterior, con una distancia de 1.8 centímetros. Y para finalizar con esta etapa, se traza una sexta línea a una distancia de 3.5 centímetros. A continuación, desde la parte izquierda de la pieza, se hacen dos marcas a 6 centímetros de distancia y se traza una línea vertical que corta todas las demás líneas. Posteriormente, desde esta misma línea se miden 6 centímetros más, y se traza una segunda línea vertical. Posteriormente, se unen los rectángulos superior e inferior, de la siguiente manera. Una vez terminada esta etapa, por medio de un compás, se traza una semicircunferencia que una la línea superior, la línea inferior y el final de la pieza de madera. Posteriormente, y a gusto personal, se traza una segunda semicircunferencia que una las líneas internas y marque los futuros brazos de la herramienta. A continuación, se procede a dibujar una agarradera que tenga como mínimo 12 centímetros de largo y un grueso de 2 centímetros. La ubicación se puede hacer al gusto personal según el tamaño de las manos. Realizada esta operación, es así como queda el diseño de la herramienta. A continuación, se procede a cortar. En este caso lo haremos por medio de una sierra de cinta sin fin, pero se puede utilizar cualquier tipo de herramienta o máquina que se tenga a disposición. A continuación, y por medio de una caladora eléctrica o una caladora de mano, se procede a realizar el corte de la futura agarradera. Posteriormente, el paso siguiente corresponde a trazar una línea a 2 centímetros de distancia, alrededor de los dos brazos del calibrador. Realizada esta operación, se debe marcar ahora el centro de la pieza, midiendo la distancia que tiene de grueso la madera con la que se está trabajando. En este caso, esta pieza tiene un grueso de 19 milímetros, así que haré la marca a 9.5 milímetros, los cuales corresponden a la mitad. Estas marcas serán los centros para realizar las perforaciones, tanto para la punta del reloj comparador, como para el tornillo que servirá de tope. En el brazo superior, se debe realizar la perforación con una broca que tenga 8 milímetros, los cuales corresponden al grueso del eje del reloj que se introducirá en la madera.
Es muy importante que esta pieza ingrese a presión para asegurar la firmeza y precisión de las medidas. Una vez introducido el reloj comparador, se procede a verificar que la aguja funcione correctamente y las manecillas se muevan con naturalidad. A continuación, se realiza la perforación en el brazo inferior. En este caso, se debe utilizar una broca correspondiente con el tornillo que se pretenda utilizar. Realizada esta operación, se procede a realizar un prearmado para verificar que todas las piezas calcen y funcionen perfectamente. Para ello, voy a empezar introduciendo el tornillo que trabajará como tope. Este tornillo puede ser de cualquier tipo, pero es muy importante redondear su cabeza y pulirla. Para asegurarlo, simplemente se utiliza una arandela o rondana, y una tuerca que servirá no solo para asegurar el tornillo, sino también para calibrar la altura necesaria, para que éste haga el tope perfecto con la aguja medidora del reloj. Realizado este paso, solo queda introducir el reloj, y calibrar el tornillo inferior de tope, hasta que éste toque la aguja medidora pero sin hacer que ésta se mueva en lo más mínimo. Para ello, se debe ajustar o aflojar la tuerca, para que el tornillo inferior pueda subir o bajar según lo que se necesite. Terminar esta operación, solo se debe verificar que las dos manecillas del reloj estén marcando en cero. Es muy importante mencionar en este punto, que la manecilla grande se puede calibrar moviendo la parte externa del reloj, girándola en el sentido que le haga falta para llegar al cero. En cuanto a la manecilla pequeña que marca los milímetros, también es importante saber que si esta no está marcando en cero, es porque el reloj vino descalibrado de fábrica y habrá que hacerlo ajustar con un relojero. A continuación, para terminar con la estructura, solo hace falta construirle un apoyo para que se pueda mantener en pie. Para ello vamos a dibujar una base en forma de arco con 13 centímetros de ancho y 4 centímetros de altura. El diseño puede ser a gusto personal. A continuación, se procede a cortar. Realizados los pasos anteriores, se procede a lijar y a pulir todas las partes para posteriormente instalar la base por medio de un tornillo. Para finalizar, dar protección y acabado a la estructura, procederé a aplicar aceite de almendras o cualquier tipo de aceite vegetal que se tenga a la mano. Realizada esta operación, solamente queda volver a armar todos los componentes y realizar las pruebas de funcionamiento. Para comprobar su precisión, vamos a utilizar una tapa de violín en construcción. Para utilizar esta herramienta, solo se debe levantar la punta medidora, e introducir la pieza que se quiere medir entre la aguja y el tope, y posteriormente dejar bajar la aguja medidora y hacer la lectura de grosor que tiene la madera. La manecilla pequeña, marca la cantidad de milímetros, y la manecilla grande, la cantidad de centésimas. En este caso, esta pieza está marcando un grosor de 3.96 milímetros. Para el siguiente ejemplo, mediré el grosor de una tapa de un requinto y realizaré una comprobación extra, utilizando un pie de rey o calibrador adicional. Como podemos apreciar, el pie de rey marca que en esta zona la tapa mide 3 milímetros exactamente, y posteriormente, el reloj comparador también marcó la misma medida, lo cual nos da fiabilidad de su comportamiento y precisión. Con esto hemos llegado al final de este video. Pero antes de despedirme, quiero pedirte que si este episodio fue de tu agrado, me dejes tu like, y sobre todo te suscribas al canal, ya que esa es la mejor forma de apoyarme para poder seguir subiendo el mejor contenido con la mejor calidad. Hasta la próxima.